Bueno, y quiero compartir con ustedes una palabra. am, por eso le pedía de alguna forma al Espíritu Santo que nos abriera el entendimiento en esta mañana, para poder comprender un poquito más esta parte de las Escrituras cuando hablamos de la resurrección. Y quiero hablar de la resurrección, que podamos entender un poquito este tema, eh, porque de alguna forma nosotros como seres humanos como que nos produce cierto temor esa parte de la muerte, ¿no? Esa parte de no saber qué hay más allá, esa parte de no saber qué realmente es lo que pasa con nuestra vida espiritual, ¿cierto? Entonces, quiero aclarar un poquito este tema. Voy a empezar con unos versículos que están en Mateo capítulo 22 y hace referencia a cuando los saduceos le preguntan a Jesús sobre la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, no creían que había una vida más allá. Entonces le hacen esta pregunta como una pregunta para tentarlo, para saber qué realmente era lo que iba a responder a Jesús. Y le hacen la pregunta de que una mujer se casa, pero su esposo muere. Y así sucesivamente dice que la mujer se casa 7 veces. Y al final le preguntan, bueno, y en la resurrección, sabiendo ellos que no creían en eso, y en la resurrección, ¿de quién será esposa de quién será esposa esta mujer? Pues se había casado 7 veces, y con quién iba a estar en la eternidad, con cuál de los 7 esposos. Entonces Jesús le hace les da la respuesta y les dice que ignoran el poder de las escrituras. Y la respuesta que le da es una respuesta genial. Les dice que en la resurrección nosotros seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, una de las respuestas que Jesús les da es que nosotros en la eternidad seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Y la segunda respuesta que le da también es muy genial, porque le dice que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dice que Él es Dios de vivos y no de muertos. Entonces, dice que las personas se asombraban por su enseñanza, por su doctrina. Y para entender un poquito esta parte de la resurrección, Jesús está hablando aquí como que casi que de dos resurrecciones, ¿cierto? Como que de dos tipos de respuestas diferentes, porque ellos le hicieron una pregunta haciendo ver de la resurrección de la vida eterna, pero Jesús le responde con dos cosas completamente diferentes. Y quiero aclarar un poquito este tema. Cuando nosotros vamos a la escritura en Juan 11:17, está haciendo referencia a la muerte de Lázaro. Creo que todos conocen esta escena donde Jesús resucita a Lázaro, que era hermano de Marta y María. Cuando Jesús llega, que ya a Lázaro lo tienen en el sepulcro, dice que Jesús llega después de 4 días a resucitarlo y sale Marta a recibirlo y Marta le reclama porque no estuvo. Entonces Jesús le dice, mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Marta le dice, sí, Señor, yo sé que veremos o que seremos resucitados en el día postrero. ¿Sí ven? La respuesta de Marta, todos de alguna forma, tanto los saduceos como los judíos, creían realmente en una resurrección en el futuro, o sea, o se habían escuchado, pues los saduceos no creían, pero sí habían escuchado, y los judíos sí creían realmente en la resurrección en el día postrero. Entonces Jesús le dice algo también muy sabio, dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, está haciendo referencia a que Él es la resurrección y la vida. Y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, vuelve Jesús, habla de dos tipos de resurrecciones. O sea, está haciendo la primera resurrección. Dice que todo el que esté muerto y cree en mí, vivirá. Y la pregunta es, pero si ya uno está muerto, ¿cómo va a creer en Jesús? Porque Jesús está diciendo que todo el que esté muerto y cree en mí, vivirá. Y después le dice, y todo el que cree en mí, ¿cierto? No morirá eternamente. Pero está haciendo referencia a nuestra vida espiritual aquí en la tierra. Cuando Jesús habla de que todo el que esté muerto y cree en mí, no morirá, está haciendo referencia a que todo aquel que nosotros estemos muertos espiritualmente, por así decirlo, y creemos en Él, no moriremos eternamente. O sea, habrá de alguna forma esa promesa de resurrección eterna que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús aclara un poquito más este tema aquí. Y la pregunta es, ustedes dirán, pero entonces nosotros estamos muertos estando en vida. Sí, la palabra nos enseña que de alguna forma, cuando nuestra fe no está puesta en Jesucristo, nosotros estamos muertos.
Y hay unos versículos que se los voy a leer textualmente que están en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 5. Pablo está hablando de nuestra muerte espiritual por el pecado. Y dice, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio juntamente vida con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Quiere decir que cuando nosotros creemos en Jesús, ponemos nuestra fe solamente en Él. Miren la importancia de solamente creer en Jesucristo, de poner nuestra fe solamente en Él, porque Él es el único que nos da vida. Por eso Él le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando uno va a Juan capítulo 14, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él nos da vida. Él es nuestra resurrección. Él es el camino al Padre. Él es la verdad. Él es la vida. Y la palabra dice que no hay otro realmente. Entonces, cuando yo de alguna forma les explico esto, trato de explicarles que nuestra fe solamente debe estar puesta en Jesús. Siempre le pido de alguna forma al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento como Él se la abrió a los apóstoles para que pudiesen entender las escrituras y no solamente pudiesen entender las escrituras, sino que pudiesen encontrar la vida eterna. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy vivirá. Entonces, cuando nosotros depositamos solamente nuestra fe en Él, vamos a recibir la resurrección en esta vida, es decir, nos va a limpiar de nuestros pecados y nos va a dar vida juntamente con Cristo. Por eso Jesús le decía a los saduceos que Él es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados a causa de nuestras rebeliones y ponemos nuestra fe en Jesús, dice que Él nos da vida. Y al darnos vida nos lleva a ver la gloria de Dios. Es decir, nos presenta a un Dios ya estando nosotros vivos. Nosotros no podemos llegar directamente a Dios si no es a través de Jesucristo, cuando nos limpia nuestros pecados y nos da vida. Entonces, al darnos vida, dice la palabra que Él nos saca de la oscuridad y nos lleva a la luz admirable. Es decir, nos lleva a ver la gloria de Dios. Podemos nosotros entrar a esa, ¿cómo se llama? A ese lugar santo de su presencia. Pero es a través de Jesucristo. Miren la importancia de nosotros tener un poquito de claridad con este tema en la parte espiritual. Entonces, cuando Jesús habla de la resurrección, está hablando de que en la primera resurrección, es decir, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, lo declaramos como nuestro único Dios y Salvador, entonces Él nos limpia de nuestros pecados, nos da vida y nos presenta al Padre. Y ahí es cuando dice la palabra que aunque estemos muertos, viviremos si creemos en Él y no moriremos eternamente. Entonces ahí es cuando muestra la segunda resurrección y dice, todo aquel que cree en mí no morirá, aunque esté vivo, no morirá eternamente. Entonces debemos tener como esa paz, como esa tranquilidad de que si nosotros realmente tenemos solamente nuestro corazón, nuestra esperanza, nuestra fe en Jesucristo, pues Él nos limpia de nuestros pecados y nos da vida para presentarnos al Padre. Y ya una vez que nosotros estamos vivos, hemos cobrado vida estando aquí en esta tierra, entonces el Señor nos regala la vida eterna. Por eso de alguna forma cuando nosotros tenemos esa certeza y esa confianza, pues sí, nos da un poquitico temor y pienso que no por lo que va a venir, sino por dejar aquello que tenemos aquí, posiblemente nuestros seres queridos, nuestra vida, muchas cosas, cosas que tenemos sin terminar, sin concluir, pero que realmente debemos tener la tranquilidad y cuando nosotros creemos en Él, existe esa eternidad para nosotros. Y Él lo dice, seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, quería a través de esta vitamina de amor traer un poquito de claridad y no pensar que la resurrección de nosotros es solamente cuando Cristo venga por cada uno de nosotros. Nosotros casi que diariamente somos resucitados de nuestros pecados, de todas nuestras maldades, de nuestras rebeliones. Y quería traer este tema porque quiero que vean la importancia de alguna forma de poner solamente nuestra fe en Jesús. Él es el único que nos puede dar resurrección. Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la única vida. Y si nosotros ponemos nuestra fe en algo más, realmente estamos dándole o quitándole lo único valioso que podemos darle al Señor, que es nuestra fe, es lo único que sale de nuestro corazón,
porque al final, pues, lo que tenemos es de Él, lo que somos es de Él, lo que hemos logrado realmente lo hemos logrado por Él. No tenemos ningún mérito sobre eso. El único mérito que podemos realmente tener es decidir por voluntad propia poner nuestra fe en Él. Cuando hacemos eso, entonces recibimos dos premios. Uno es la resurrección estando aquí porque nos da vida, nos presenta al Padre. Y la segunda es esa vida eterna, donde dice la palabra que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Espero que este mensaje del día de hoy traiga claridad, traiga paz al corazón de cada uno de nosotros, traiga entendimiento, eh, y podamos realmente tomar la decisión de depositar solamente nuestra fe en Él. Es el único que nos puede regalar salvación. Él es en el único que encontramos la vida eterna. No hay otro, no hay otra persona, ni creado ni no creado, como lo dice la palabra, solamente Jesús. Vamos a orar para pedirle al Señor que abra nuestro corazón y nuestra mente. Padre, gracias por este momento, gracias por esta palabra que tú nos regalas, Señor. Te pido en este día y en esta hora, Señor, que tú abras nuestro corazón, abra nuestra mente, Señor. Solamente tu Espíritu Santo lo puede hacer, Padre. No somos nosotros, sino es tu Espíritu en nuestra vida, Señor. Gracias porque nos amas, gracias porque nos amaste incluso antes de haber nacido, Señor. Gracias por todo lo que haces, gracias por todo lo que nos das, gracias por tus cuidados, gracias por tu protección, gracias por abrir nuestros ojos en este día, Señor. Gracias por este maravilloso día que pones delante de nosotros. Hoy ponemos nuestro ser delante de ti, Señor. Pedimos tu amparo, tu abrigo, tu protección, Señor, tu cuidado, tu provisión, tu sabiduría, Señor, tu entendimiento para saber obrar, para saber actuar, Señor, para hacer lo recto y lo correcto delante de tus ojos, Señor. Gracias por todo lo que haces y quedamos en tus manos, Señor, en tus preciosas manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.